Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a terminar las clases de acciones que defienden a la posesión y a los derechos reales. La clase anterior habíamos hablado ya de las acciones reivindicatorias y habíamos reservado para la clase de hoy lo que es las acciones negatorias, la confesoria y la acción de deslinde, que son las tres acciones que defienden a los derechos reales en particular. La acción negatoria está tipificada o está desarrollada en el artículo 2262 del Código Civil y Comercial, en el cual establece que la acción negatoria compete contra cualquiera que impida el derecho de poseer de otro, aunque sea el dueño del inmueble. Es decir, que yo tengo un derecho real de poseer y alguien intenta, de alguna manera, limitar estos derechos que yo tengo por este título y por lo cual estoy ejerciendo la posesión. El caso típico es lo que dicen el mismo artículo, sigue diciendo, dice que aunque sea el dueño del inmueble, arrogándose sobre él alguna servidumbre indebida. Es decir, que yo tengo un campo y me solicitan autorización para llevar un acueducto o tengo un problema de drenaje sobre un campo en el cual existe una laguna y yo quiero generar un drenaje que permita vaciar la laguna y poder yo explotar esas tierras, y se me intima o se me obliga a mí a que acepte una servidumbre de acueducto o una servidumbre de paso. En tal caso, yo lo que voy a tener que hacer es interponer una acción negatoria diciéndole que no hay motivos por los cuales yo tenga que soportar un camino o un canal, y eso implica entonces que yo pueda poner límites a este avasallamiento de los derechos que tengo en mi carácter de poseedor. Obviamente que habrán otros caminos, habrá para poder generar el camino si hay encerramientos forzosos, si hay, en tal caso, no, y es el camino más corto para la salida pública, o puedo hacer que pacte el acueducto comprándole una franja de terreno, pero nadie puede arbitrariamente poner restricciones a mí, a mi posesión. Entonces, lo que hace la ley es, le da una herramienta de trabajo al abogado para que pueda, de alguna manera, defender los intereses de su defendido y poder de esta manera evitar que aquellas personas se vean perjudicadas con el intento de avasallamiento de los derechos reales a través de la posesión. El artículo 2262 dice, no importa quién sea, dice, puede ser contra terceros y aún contra, como dice, aunque el dueño del inmueble. El dueño del inmueble, ustedes saben perfectamente que es aquel que puede ser todo aquel que, por ejemplo, yo tengo el derecho de poseer, porque como habíamos dicho, tengo un contrato de alquiler, tengo el derecho de poseer, o tengo un contrato, un usufructo, y se ha desmembrado el dominio, en tal caso yo tengo el usufructo, tengo el derecho a poseer, y en este ejercicio viene alguien y dice, bueno, usted va a poder ingresar al campo entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Y si yo quiero entrar a las 10, no tengo problema, porque soy el usufructuario, puedo sacar mi cosecha, puedo hacer lo que yo considere pertinente con el fondo, y en tal caso estas restricciones que alguien me quiere imponer a mi ejercicio por el derecho de la posesión, yo le puedo poner una acción negatoria. Y establece también esta acción, como última parte, dice, puede también tener por objeto reducir a sus límites verdaderos el ejercicio de un derecho real. Entonces, por ejemplo, a la inversa, que yo le haya dado, por ejemplo, un inmueble, a una casa habitación, una casa habitable a una persona bajo el concepto de un derecho real de uso de habitación. Y esta persona empieza a hacer mejoras, a cambiar el destino, por ejemplo, tira una pared y en el garage hace un fondo de comercio, instala un negocio. Entonces, esta acción negatoria me permite a mí, como titular de este derecho
a la posesión en esos límites a poner ciertas restricciones. Y a la inversa, es decir, cada uno de ellos, también el derecho real de habitación, es como que si el titular del inmueble me obliga a mí a destinarlo a otra cosa que no sea de habitación. Entonces, esto es a establecer los límites de los derechos reales. Es decir, la acción negatoria está destinada en tal caso a, de alguna forma, a poner límites a la posesión en base a los títulos que se poseen. Entonces, lo que nosotros podemos decir que con la acción negatoria nos permite establecer el verdadero alcance de la posesión que tengo. Además, dice, el artículo 2263 habla de la prueba en las acciones negatorias. Dice, el demandante le basta probar su derecho a poseer o su derecho de hipoteca sin necesidad de probar que el inmueble no está sujeto a servidumbres que se le quieran imponer o que no estén constreñidos por el pretendido deber inherente a la posesión. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es, basta probar mi derecho a poseer, no tengo ninguna limitación o ninguna restricción a este. Yo tengo el derecho a poseer y acredito que tengo la posesión independientemente del título, tengo la posesión, entonces nadie puede alterar este ejercicio de los derechos reales que yo tengo a través del título. ¿Por qué hace la referencia a este artículo a la hipoteca? Porque la hipoteca es un derecho real que no se ejerce por la posesión. Yo lo que tengo que la hipoteca es una obligación accesoria a una obligación, a un bien principal. La hipoteca es accesoria de un bien principal. La hipoteca, entonces, yo tengo una hipoteca, soy acreedor, tengo un saldo impago avalado bajo la garantía de una hipoteca, y vemos que el dueño del fondo no deja, o deja, mejor dicho, que se avasallen sus derechos en desmedro del inmueble. Por ejemplo, que acepte una servidumbre sin que ellos estén obligados a hacerlo. En tal caso, la hipoteca que se ve, el acreedor hipotecario se vería obligado a iniciar las acciones en el caso de que va en desmedro de su garantía, es decir, si vamos a un remate, en el caso de incumplimiento de la obligación, el hipotecario va a tener un derecho preferencial sobre el resto de los acreedores, pero su garantía, que es el patrimonio del causante, especialmente porque está determinado esa garantía sobre el mueble, no es sobre todo el acervo hereditario, porque esto es lo que tiene la prenda común de los acreedores, el patrimonio del deudor, pero el hipotecario se beneficia sobre todos los otros acreedores porque está primero en el inmueble que el cual se ejerce el derecho de hipoteca. En tal caso, ese desmembramiento, ese perjuicio que está sufriendo ese inmueble, él puede subrogarse y pedir, señores, bueno, presentar la opción denegatoria y pedir, bueno, ponga límites a esto. Y por último dice, o que no estén constreñidos por el pretendido deber inherente a la posesión. Es decir, lo que yo le decía, es decir, nadie puede ser obligado a lo que no está obligado. Entonces, ese desmembramiento de la posesión y con el resguardo que implica, el acreedor hipotecario podría ingresar de esta manera, subrogándose los derechos que tiene el verdadero poseedor y ejercer la acción negatoria. Esto es entonces, hablando con más claridad, nosotros siempre hablamos, si alguien explicarle a alguien que no es abogado, que no es lego, qué es la acción negatoria, nosotros deberíamos decir que es una acción tendiente a evitar que alguien sobrepase los límites de mi posesión y me la restringe de alguna manera. Esto sería entonces la acción negatoria. A renglón seguido, en el artículo 2264, se establece la acción confesoria. La acción confesoria es a la inversa de la anterior, yo diría que es el anverso y reverso de la misma moneda. Es
dice la acción confesoria compete contra cualquiera que impide los derechos inherentes a la posesión de otro, especialmente las servidumbres activas. Es decir, a la inversa, yo tengo una servidumbre y no me deja que el poseedor, impide, o sea, yo soy el titular de la servidumbre, y el poseedor impide que yo ejerza esas servidumbres, ¿sí? Es decir, hay actos turbatorios, no hay actos de despojo, como habíamos visto en la reivindicatoria, sino que hay actos inherentes que me otorgan a mí la posesión. Por ejemplo, el ejercicio de la posesión a través de la servidumbre, como venía diciendo. Por ejemplo, que yo tengo un camino para poder circular, una servidumbre de paso, y quien tiene el fondo dominante empieza a generar inconvenientes en el camino. Por ejemplo, empieza a tirar piedra, empieza a tirar ramas. Entonces, yo lo que yo tengo es la posibilidad entonces a que esos derechos que yo tengo a ejercer estos derechos reales se me permitan a realizarlos libremente. A la diferencia de la negatoria yo no tengo derecho. En la confesoria sí tengo derecho. Lo que pasa es que en la confesoria yo lo que tengo es este derecho a poder ejercer la servidumbre, en el caso de que estamos estudiando, y el que tenga el fondo dominante no me deja a mí pasar, o por ejemplo, en el ejemplo que dábamos, en el otro ejemplo que dábamos recién, es en el acueducto, que yo tengo la posibilidad de pasar agua por un fondo dominante hacia un fondo sirviente, y el fondo del titular del fondo dominante, el poseedor del fondo dominante, me prohíbe de alguna manera, o me restringe, no me prohíbe, porque si no ya tenemos una reivindicatoria, pero me restringe, es decir, desecha líquidos contaminantes, o genera deterioros en los acueductos, por ejemplo, sacar árboles, generar embalses, de alguna forma este ejercicio que yo tengo. En tal caso, eso es lo que sería entonces la acción confesoria. La acción de confesoria, vuelvo a leer el artículo, compete contra cualquiera que impida los derechos inherentes a la posesión de otro, especialmente sus servidumbres activas. El artículo, el 2265, dice, son derechos inherentes, su derecho a poseer el inmueble dominante, dice, ¿no es? Dice, el actor le basta probar su derecho a poseer el inmueble dominante y sus servidumbres activas si se impide una servidumbre, y su derecho de poseer el inmueble si se impide el ejercicio de otros derechos inherentes a la posesión, y es acreedor hipotecario demandado frente a la inacción del titular. Tiene la carga de probar su derecho a la hipoteca. Vemos entonces que lo mismo que la acción negatoria y la confesoria tienen los mismos parámetros en el proceso, es decir, vamos a tener que acreditar la posesión, vamos a tener que los legitimados activos y pasivos son los mismos, y lo mismo que pasa en el caso de la hipoteca, que al acreedor hipotecario, perdón, que también se subroga en los titulares de los derechos, en el titular de la acción. Es decir, que el acreedor hipotecario se comporta como un legitimado activo para interponer estas acciones y, como dice al final del artículo, tiene la carga de probar su derecho inherente a la posesión, a la hipoteca. Yo les había comentado en la primera clase, cuando habíamos empezado a hablar de las acciones reales y las acciones posesorias, algo novedoso que había traído este Código Civil y Comercial Unificado es que ingresa la acción de deslinde como una acción de defensa de los derechos de las acciones reales. Está tipificado la acción de deslinde, como una acción de acción real. Esto fue incorporado por el Código Civil y Comercial Unificado. El artículo 2266 dice: la acción de deslinde tiene por finalidad de marcar límites en el terreno cuando exista un estado de incertidumbre acerca del lugar exacto por donde pasan los límites divisorios entre dos inmuebles contiguos. Hoy, básicamente, existen en lugares alejados o lugares poco poblados, generalmente confusión de límites y confusión de títulos, en cuanto a que
no se sabe a exactitud cuáles son los límites demarcatorios de uno y otro. En la línea sur, acá en la provincia de Río Negro, existen muchos campos que tienen escrituras y muchos que no, que son, algunos todavía son fiscales, los que tienen, están a cargo, titulares o poseyendo esos fondos, los que generalmente tienen un contrato de pastaje con la provincia de Río Negro, y que les permite que ellos, a través del tiempo, se vayan asentando y fincando en esos lugares. Pero esos títulos y estos contratos de parcerías rurales, que a veces se lo conoce también dentro del ámbito de la agricultura, y sobre todo la ganadería, es que son inciertos en cuanto a los límites que se establecen entre un fondo y otro. Generalmente, fíjense ustedes que estamos, la provincia de Río Negro se creó como provincia, dejó de formar parte del territorio nacional hace muy poco tiempo, sobre mediados del siglo, perdón, vamos a hablar con precisión, por el año 1950 empieza a formarse el territorio de la provincia de Río Negro, también Chubut, Santa Cruz, la provincia de La Pampa, la provincia del Chaco. En esos territorios se pasaron a ser de territorios nacionales a provincias. En tales casos, fíjese que recién el territorio nacional de Tierra del Fuego pasó a ser provincia hace muy poquito, la ciudad autónoma de Buenos Aires, capital, había sido territorio nacional y pasó a ser ahora ciudad autónoma de Buenos Aires, es decir, que tiene ya sus propias legislaciones, sus propias leyes, su propia policía. Y bueno, volviendo un poco a este tema, en la provincia de Río Negro también pasa esto, sobre allá por los años 1950. Vemos entonces que existen mucha confusión de límites por la incertidumbre de las demarcaciones de los terrenos o de los campos. Y en tal caso, dice, esto permite que a los que tengan dudas sobre los límites, es como una forma de reunión ante el juez y que de alguna u otra manera, de acuerdo a los títulos, la posesión, permitirá fundadamente, dice la ley, determinar cuáles son los límites de unos y otros. Ojo que hablamos de confusión de límites, porque si nosotros tenemos reclamos sobre una superficie de un lado o del otro, lo que vamos a tener es otro tipo de acción. Ya no es una acción de deslinde, sino vamos a tener que tenemos una reivindicatoria, o etcétera, etcétera. Por eso la acción de deslinde tiene por lo general la de marcar los límites del terreno cuando existe un estado de incertidumbre acerca del lugar exacto por donde pasen los límites divisorios entre los inmuebles contiguos. Obviamente que acá, en una ciudad, no existe la posibilidad de esto. ¿Por qué? Porque la Dirección de Catastro de los municipios hoy cuenta con un mapa o un plano de las ciudades con exactitud, es decir, no es tan fácil. Pero en aquellos lugares donde no está construido, donde no está forestado, que no existan mojones, o si los mojones con el transcurso del tiempo se han deteriorado, se han borrado, nos permite esto entonces acercarnos entre las partes, presentarnos al juez, y este va a ser quien va a determinar por dónde va la línea divisoria. Fíjense ustedes que vamos a tener que, dice, la acción de deslinde permite fijar de manera cierta, previa investigación fundada de títulos y antecedentes. Es decir, que al interponer la demanda, vamos a tener que, de alguna manera, acompañar lo que nosotros tengamos en cuanto a los antecedentes y a los títulos. Es decir, vamos a tener que traer prueba documental, tales, por ejemplo, escrituras, partidas, señalamientos, planos, pero también podemos decir antecedente, podemos también quizás, algunos autores dicen, bueno, pero acá también podríamos traer prueba testimonial. Yo creo que sí, porque dice fundadamente, entonces no habría inconveniente en cuanto a las restricciones a las pruebas a producidas. Dice después, dice, la acción de deslinde permite fijar de manera cierta, fundadamente. Dice, no procede la acción de deslinde cuando no existan incertidumbres, sino cuestiones de límite. Es decir, olvídense de la acción de deslinde cuando
ya no hay confusión de límites, como ya hemos visto, sino incertidumbre, o sea, perdón, cuando existe incertidumbre, hay acción de deslinde. Cuando hay cuestionamiento de límites, ahí ya no correspondería la acción de deslinde. Dice, el artículo 2267 dice, el titular de un derecho real sobre un inmueble no separado por otros edificios, muros, cercos u obras permanentes, pueden exigir a los colindantes que concurran con él a fijar mojones desaparecidos o removidos o demarcar de otro modo los límites divisorios. Pueden citarse a los demás poseedores que les sean a título de derechos reales para que investiguen, para que intervengan en el juicio. La acción puede dirigirse contra el Estado, pero dice, para última parte, dice, el deslinde de bienes de dominio público corresponde a la jurisdicción administrativa. Algunos autores dicen, bueno, pero ¿dónde está lo contencioso, es decir, lo conflictivo de esta acción? En líneas generales no hay, yo no lo veo como la naturaleza jurídica de la acción de deslinde como una cuestión de conflicto, sino por el contrario, yo entiendo que es una tipo mediación. Si nosotros tuviéramos que ejemplificar o tratar de tener un poco una mirada escénica, como dicen algunos autores, dice, hay una mirada escénica de, bueno, esto no es ni más ni menos que sentarnos todos, previa acreditación de los títulos y las partidas y las otras pruebas que nosotros podemos aportar, y poder de alguna forma poder deslindar esta incertidumbre o limitar esta incertidumbre en cuanto a los límites que nos separan. Por último, el artículo 2268 dice: cada una de las partes debe aportar títulos y antecedentes a efectos de probar la existencia de los respectivos derechos. En tanto, el juez debe ponderar los diversos elementos para dictar sentencia en lo que establece un límite separativo. Si no se puede determinar por los vestigios de límites antiguos o por los títulos ni por los poseedores, el juez deberá distribuir las zonas confusas entre los colindantes según, fundadamente, lo consideren adecuado. Es decir, primero vamos a ir por las pruebas que aportemos, cada uno de los colindantes. Si no hay certeza, no hay pruebas, el juez fundadamente se lo legitima para poder demarcar los límites que establecen la separación de cada frente. Esto hasta ahí entonces serían lo que nosotros conocemos como las acciones reales. Yo le había dicho en la clase anterior que, bueno, que al final de esta clase íbamos a tener una comparación entre lo que las acciones posesorias y las acciones reales, que el propio código se encarga de limitar a través del artículo 2269 al 2276. Es decir, que en esta parte el articulado lo que hace es establece principios generales, pautas generales, que deben tenerse en cuenta al momento de iniciar estas acciones. El primer recaudo que establece el artículo 2269 es que no se pueden acumular las acciones reales y las acciones posesorias. Si yo inicio una acción, no puedo después, simultáneamente no podría tener las dos acciones activadas. Es decir, yo no puedo presentar una demanda por las acciones posesorias y al mismo día, ante el mismo juzgado quizás, una acción real. O tengo la acción posesoria o tengo la acción real. Es decir, no puedo tramitarla sucesivamente. Este es el primer recaudo que establece como límites entre las relaciones de las acciones posesorias y las acciones reales. El artículo 2270 dice que en las acciones posesorias es inútil la prueba del derecho real, mas el juez puede examinar los títulos presentados para apreciar la naturaleza, extensión y eficacia de la posesión. La posesión no se basa en los títulos, se basa en el hecho de la posesión misma. Es decir, de detentar la cosa, no en el título.
El juez lo podrá analizar, como dice la última parte, para tener un poco en cuenta cuál es la naturaleza, la extensión y la eficacia de la posesión. Es decir, porque yo puedo argumentar que estoy poseyendo, pero en realidad estoy teniendo, o puedo no tener la posesión o no tener la tenencia, pero eso va a estar en base a las pruebas aportadas. El título es una herramienta más, no es la herramienta. El título se puede presentar y se puede acompañar como un instrumento más de prueba, pero no es la prueba única. Es decir, el juez lo valorará, lo tendrá en cuenta, pero en definitiva lo que nosotros tenemos que acreditar cuando estamos iniciando una acción posesoria es o la desposesión o la turbación. El hecho concreto por la cual yo he sido despojado o turbado en la posesión. El título es una prueba adicional. Eso es lo que dice el artículo 2270. Es decir, primero entonces no se pueden acumular, yo puedo iniciar una acción o iniciar la otra, no puedo iniciar las dos a la vez. Segundo recaudo, en las acciones de posesión lo que tengo que acreditar es el hecho que pretendo atacar. Es decir, que deje de existir o que me lo restituyan. Por ejemplo, la turbación, lo que yo tengo que decir, demostrar que cesen estos actos que me molestan. Y en la del despojo yo tengo que demostrar que ese hecho existió y que tengo que volver a su estado anterior. El artículo 2271 dice, suspensión de las acciones reales. Iniciado el proceso posesorio, no pueden admitirse o continuarse las acciones reales antes de que la instancia posesoria haya terminado. Es decir, en tal caso que, si yo inicio las dos, lo que vamos a hacer es suspender el trámite de las acciones reales hasta que concluya el proceso de las acciones posesorias. Es decir, yo no puedo tramitar las dos a la vez. Entonces, quien se vea, entonces dice, iniciado el juicio posesorio, no pueden admitirse o continuarse las acciones reales hasta que no las posesorias hayan terminado. Es decir, en el tiempo, lo que primero va a prevalecer son las acciones posesorias. Primero vamos a las posesorias y después vamos con las acciones reales. El artículo 2272 dice cumplimiento previo de la condena. Quien es vencido en el juicio de posesorio no puede comenzar las acciones reales sin haber satisfecho plenamente las condenaciones pronunciadas en su contra. Es decir, yo interpuse una acción posesoria, no pude acreditar el hecho de la desposesión, o no pude acreditar el hecho de la turbación. En tal caso, lo que yo voy a tener que hacer es satisfacer las costas y los gastos del proceso, o indemnizar daños y perjuicios, como ya habíamos visto, por ejemplo, en acciones reivindicatorias, y después de haber satisfecho los gastos y los perjuicios que yo generé con el inicio de la acción posesoria que fue vencida, ahí sí voy a poder iniciar las acciones reales. Hasta tanto esto no suceda, no voy a poder iniciar las acciones reales. El artículo 2273 dice, acciones por el mismo hecho. El titular de un derecho real puede interponer acciones reales que competen o servirse de una acción posesoria si intenta la primera, pierde el derecho a promover la segunda, pero si interpone la acción posesoria, puede iniciar después la real. Es decir, que establece un orden, primero vamos por las acciones posesorias y después vamos por las acciones reales. Pero si yo voy directamente por las acciones reales, no voy a poder iniciar después las acciones posesorias. Por eso, fíjense ustedes qué van a hacer si yo inicio una acción posesoria, después sí voy a poder iniciar una acción real. Pero si no tengo las pruebas que acrediten el hecho de la desposesión o los hechos de mi molestia, de la turbación, y solo tengo un título que me limita a mí o me permite a mí de alguna manera tener una posesión, lo que yo voy a iniciar las acciones reales. Por eso, ojo con lo que vamos a plantear, porque de esta forma podemos quedar afuera. El artículo 2273, fíjense que es una seguidilla de principios, ¿no? Las acciones, dice el artículo 2273, acciones por un mismo hecho. El titular de un derecho real puede imponer la acción real que le compete o servirse de las acciones posesorias si intenta la primera, bueno, eso es lo que habíamos visto recién en el 2273.
el artículo 2274 dice, acciones por distintos hechos. El demandante en las acciones reales puede iniciar acciones posesorias por hechos anteriores a la promoción de la demanda, pero sí puede hacerlo el demandado. Entonces, el demandante en las acciones reales no puede iniciar acciones posesorias por lesiones anteriores a las promovidas por la demanda. Es decir, yo hoy tuve actos de turbación, presento la demanda, y después me acordé que tuve hechos similares anteriores en el tiempo y trato de interponerlos en esta demanda. No lo voy a poder hacer. Es decir, este hecho es hacia adelante. Es decir, lo que marca la ley es hacia adelante y no hacia atrás. Es decir, si yo tuve un acto, por ejemplo, de despojo, no voy a poder acreditar o traer otros anteriores una vez entablada la demanda. Pero a la inversa sí. Es decir, el artículo dice, el demandante en las acciones reales no puede iniciar acciones posesorias por lesiones anteriores a la promoción de la demanda, pero sí pueden hacerlo el demandado. El demandado también puede en tal caso probar entonces hechos anteriores. Es decir, yo soy reclamado a entregar la posición porque he hecho acto de despojo. En tal caso dice, bueno, yo lo hice porque él me lo hizo. Fíjense ustedes, no sé si ustedes se acuerdan que yo di un ejemplo de las grutas, ¿no? Es decir, yo fui con mi familia, di un ejemplo que voy a las grutas, un balneario conocido por todos, ahí tengo una vivienda, que voy únicamente en las épocas que me lo permite mi trabajo, y un día llego allá y encuentro que hay una persona que está viviendo ahí. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? Y ahí ya no podría hacer una defensa extrajudicial, simplemente lo que tendría que hacer es interponer una acción posesoria, es decir, me desposeyeron. Eso yo sería actor. Pero a su vez, quien es demandado podría decir, bueno, él me la sacó a mí y él acreditar ese hecho con anterioridad. Es decir, me acusa a mí, se me acusa a mí de haber sido actor de despojos anteriores. En tal caso, dice, el demandante en acciones reales no puede iniciar acciones posesorias por lesiones anteriores a la promoción de la demanda, pero sí lo puede hacer el demandado. El artículo 2275, turbación y desapoderamiento recíproco. Si los hechos constituyen turbaciones de desapoderamiento recíproco, quien es condenado en la acción posesoria y cumple con la sentencia de restitución, puede a su vez entablar y continuar las acciones posesorias reales respecto de hechos anteriores. Es lo que más o menos se señala en el caso anterior. Es decir, que yo tengo que devolver, acreditado el hecho, que tengo que devolver, bueno, quien es desplazado puede interponer acciones posesorias por hechos anteriores o acciones reales. Y por último, el artículo 2276 dice, hechos posteriores. La promoción de la acción real no obsta a que las partes durante la acción de defensa de la posesión y la tenencia por hechos posteriores. Y esto, lo que habíamos dicho de la conversión, ¿no? Es decir, cuando una sentencia empezaba como un acto de contra actos de despojo, de turbación y después, por hechos posteriores, se transformaba en un acto de despojo. Es decir, alguien empieza molestándome y después termina sacándome la posición. En eso es lo que nosotros conocemos como la conversión. Entonces, el artículo 2276 no es ni más ni menos que eso. Yo creo que con esto damos por finalizadas las acciones. Es un tema áspero, difícil, pero bueno, que implica dedicarle un tiempo de estudio para su conocimiento. Otra cosa, antes de terminar la clase, le voy a terminar contando cómo terminó el caso de las grutas. El caso de las grutas fue un hecho real, existe mi amigo, ¿y qué hizo mi amigo? Fue a preguntarle al comisario. Fue al comisario y le dijo, tiene dos caminos. Uno es hacer lo que dice la ley, es volverse a Roca, buscar un abogado, iniciar el juicio
en la ciudad de Vietnam, donde es territorio, donde es competencia de la ciudad de Las Grutas, y esperar que la justicia actúe y buscar un resultado favorable. La otra es esperar que el hombre salga, buscarse un cerrajero, y cuando este hombre salga, este ingresa, saca todas las cosas y espera de él. Si este hombre intenta actos de violencia, sí, ahí sí nosotros estamos autorizados a actuar. Es más, la casa de mi amigo está a una cuadra de la comisaría. Entonces sí permitiría que la justicia llegue a tiempo y evitaría que haya una defensa extrajudicial. Yo no lo aconsejo lo segundo, yo aconsejo lo primero. Así hizo mi amigo, esperó, se le fue al cerrajero, y cuando el hombre salió, el cerrajero abrió la puerta, sacó todas las pertenencias del hombre afuera, con el estrés que generó, la incertidumbre que generó. Este hombre juntó sus cosas y se fue. Así terminó el caso. Chicos, chicas, muchas gracias. Nos estamos viendo en cualquier momento. Mañana hay finales, así que seguramente nos estaríamos viendo a las 4 de la tarde. Muchas gracias, hasta luego.